Buenas tardes en Barcelona, buenos días en América Latina. Vamos a continuar con la conferencia de clausura y es un placer para nosotros presentar al doctor Ernesto Jaramillo. Él es un viejo amigo del programa Tuberculosis de Barcelona y de la Fundación de la Unidad de Investigación en Tuberculosis de Barcelona. Él es de Colombia, lleva 23 años trabajando en la OMS en Ginebra y es experto por ejemplo, en los últimos años ha trabajado mucho en tuberculosis multiresistente, en derechos humanos, en protección social, discapacidades de los tuberculosos durante la enfermedad y después de curarse. Y últimamente está trabajando en el cambio climático y tuberculosis. Él es el autor de la editorial de la revista de enfermedades emergentes que hemos publicado hoy y este será justamente el título de su presentación. Nos comentará sobre el papel de la tuberculosis y el cambio climático. Cambio climático, casi siempre rápidamente pensamos en malaria, en dengue, etcétera, pero veremos que el cambio climático afecta directa e indirectamente a la tuberculosis. Ernesto, muchas gracias, cuando quieras. Gracias, Joan. Buenas tardes. Gracias por la invitación. Y bueno, un placer estar con ustedes. Me siento también en Cataluña con amigos y me alegra que esta presentación ha sido antecedida por dos previas muy buenas que refuerzan la necesidad de aclararles que mi presentación no es para traerles miedo, ¿sí? Y segundo, que el motivo es alertarlos sobre una realidad que ya estamos viviendo, que estamos viviendo y que se va a hacer más visible. Y tercero, invitarlos a que identifiquemos una oportunidad, como diría Chekhov si estuviera aquí con nosotros, una oportunidad para hacer felices a mucha gente y por ello también estar nosotros felices. Que es fascinante el trabajo que toda esta comunidad que he venido acompañando a lo largo de los últimos años hace aquí en Cataluña y que es un proyecto que no conozco otro en el mundo, de poder hacer este trabajo de investigación pero también de servicio y con una perspectiva en la que uno viene aquí y no solamente escucha una discusión sobre la intimidad biomolecular del bacilo, sino también esa dimensión humana que hace que aquellos que iniciamos una vida clínica en tuberculosis hayamos quedado enamorados y productivamente atrapados por toda esa riqueza de la naturaleza humana que expone la tuberculosis, que como algún colega mencionó ahora, si logré entender algo en el catalán, no es una enfermedad, sino el nombre con el que se presenta la complejidad de desafíos que se presentan en la vida desde el nivel biomolecular y genómico hasta las relaciones sociales. Con en inglés es disclaimer, no sé cuál será la palabra en castellano o en catalán, o sea, con esta salvaguarda, quiero entonces pasar a compartirles esta presentación en la cual gastaré un tiempo inicial repasando algunos elementos generales que para algunos son familiares antes de concentrarme brevemente en la parte fundamental sobre cambio climático. Cuando Joan y los líderes de la fundación me invitan y proponen algún tópico para presentar con la perspectiva desde Ginebra, vi que era una oportunidad para alertarlos sobre algo que en este momento está siendo todavía no visible en la comunidad mundial en tuberculosis, y es la relación entre el cambio climático como una amenaza al progreso que se ha logrado en el fin de la epidemia, de la pandemia de tuberculosis.
porque se tiende a ver el cambio climático como algo que, sí, claro, pero eso es para malaria, para enfermedades transmitidas por vectores, pero ¿qué tiene que ver la tuberculosis con el cambio climático? Y infortunadamente eso refleja todavía la limitada comprensión de la red de causalidad detrás de la enfermedad, y es algo en lo que me concentraré en algunos minutos en esta presentación. Estos datos que estamos proyectando allí corresponden a los datos presentados en el Informe Mundial de Tuberculosis de la OMS, dejando de relevancia que estamos hablando de la enfermedad infecciosa que tiene mayor mortalidad en el mundo ahora que la pandemia de COVID ha pasado a segundo plano. Algo que tiende a ignorarse, pero que aquí ya comenzó a presentarse, y ayer que visité el Surveys Clinics, me alegró mucho ver, es la dimensión de la discapacidad en tuberculosis, particularmente la discapacidad pulmonar. Hay evidencia ya muy clara como la esperanza de vida de las personas se reduce 4 años por lo menos solo por el hecho de haber sufrido tuberculosis, y que un 10 a un 15% de aquellos que orgullosamente decimos que les salvamos la vida con un poco de prepotencia y de grandiosidad, lo único que hemos hecho es prolongarles el sufrimiento, pero no le hemos salvado ninguna vida, porque han quedado un 10-15% con discapacidades pulmonares en su función pulmonar, que limita no solo la calidad de vida, sino su productividad y su vida social, sin mencionar lo que en alguna presentación previa ya se resaltó acá, el impacto que tiene salud mental, básicamente depresión, ansiedad, consumo de psicoactivos y aún psicosis. Una revisión sistemática hace unos 4 años por colegas en el departamento en Ginebra mostraban claramente un 25% de las personas que son dadas de alta del programa curadas de tuberculosis, pero con un problema, una condición de salud mental significativa y que requiere seguimiento. Aparte de estos datos de mortalidad, la carga de número de personas que desarrollan la enfermedad y que son notificadas ya nos da una idea del porcentaje grande de gente que requiere luego seguimiento. Si estamos hablando de 10%, 15% o 20% en el caso de salud mental que requiere seguimiento, pues vemos que el programa de tuberculosis lo que está simplemente es casi una fábrica de multimorbilidad que requiere seguimiento por el sistema de salud. Bueno, la multidrogoresistencia, algo a lo que he dedicado una parte de mi carrera en salud pública en tuberculosis, ha sido precisamente la incubadora para tener más claridad y conciencia alrededor de la complejidad del manejo de los problemas de quienes sufren tuberculosis. Y en este contexto, una realidad que tenemos que tener en perspectiva es que la priorización de la respuesta a tuberculosis no se refleja en las inversiones económicas que están haciendo los donantes internacionales, particularmente necesarios para los países de alta carga y bajo ingreso, pero tampoco reflejada en la inversión que hacen aún en países industrializados de alto ingreso para asegurar el desarrollo de herramientas tecnológicas y protección social. Allí están los datos y la presentación sin duda estará disponible en la red. Ahora, hoy, esta semana que marcamos el Día Mundial de la Tuberculosis conmemorando el descubrimiento de Robert Koch, la OMS en sus redes sociales está invitando a hacer algunas reflexiones claves. No voy a entrar en detalles, pero uno de ellos es la necesidad de que convoquemos a los líderes y grandes tomadores de decisiones precisamente para que estas brechas, particularmente en la financiación, se resuelvan, porque al final lo que vemos es que los ministerios de salud no necesariamente son ignorantes frente a la recomendación técnica, pero terminan haciendo aquello para lo cual hay recursos. Y cuando hay recursos y hay financiación, la competencia y el compromiso de los recursos humanos existentes se refleja en la implementación de esa recomendación técnica. En otras palabras, es
con buenas intenciones no es suficiente. Se necesita dinero, se necesita inversión. Y la brecha, el hueco que hay en la financiación de tuberculosis realmente es ínfima cuando se compara con las inversiones que se hacen en otros rubros. Y no quiero entrar en la polémica de si se justifica o no enviar un cohete al lado oculto de la luna para averiguar si hay vida. Pero el costo, la inversión de todo ese desarrollo tecnológico, pues no es conmensurable con lo que se necesita para mejorar calidad de vida y prevenir la mortalidad por tuberculosis. Los otros 4 elementos que invita la OMS durante esta semana es a tener en cuenta cómo estamos frente a una enfermedad social. Es un producto de las inequidades que hay en cualquier sociedad. En cualquier sociedad, tuberculosis es simplemente el síntoma visible, la punta del témpano de hielo que refleja la inequidad y la falta de protección de derechos humanos claves, no solamente el derecho humano de acceso a los servicios de salud. Un cuarto llamado es que en vista de evidencia que se ha presentado esta semana, como el tamizaje, con las herramientas que ya disponemos para hacer tamizaje entre personas con síntomas respiratorios y aún sin síntomas, aquellos en quienes se sospecha infección, y la oferta de tratamiento preventivo, es definitivamente intervenciones que están mostrando una altísima costo-efectividad, o sea que contribuyen a reducir la incidencia y que tienen unos costos que justifican plenamente su inversión. Y el último llamado es que la naturaleza compleja de causalidad en tuberculosis hace que el fin de la epidemia no sea algo que pueda hacer solo ni el investigador, ni el médico, la médica, el clínico, el que está atendiendo al enfermo, ni siquiera el sistema de salud, sino que requiere una respuesta de la sociedad como un todo y por tanto tiene que tener un abordaje multisectorial. Más adelante en mi presentación, no sé ya cuántos minutos me quedan, haré mención a la primera guía técnica de protección social y tuberculosis, pero los ministerios de salud no gestionan la red de protección social. Entonces eso requiere una articulación con otros sectores y estamos invitando a los jefes de programa a poder ejercer liderazgo y convocar a los otros sectores para en la mesa descubrir que sí, más bedaquilina y dónde está mi pretomanid y Ginexper en cada esquina, pero eso no es suficiente, más sí necesario. Entonces, ¿qué es lo otro que no siendo suficiente no está todavía en la mesa? Esa articulación multisectorial. Esta es la portada y más detalles de ese trabajo sobre el tamizaje y tratamiento preventivo. Ahora quiero entrar ya en detalle sobre cambio climático. Y aquí no se trata de meter miedo. Es que es una realidad que está tocando a todo el mundo, a toda la población, y a quien todavía no ha tocado, lo tocará. La evidencia es clara, es contundente, y la resistencia al mismo es un negacionismo que no nos va a ayudar a poder preparar una respuesta para mitigar o desarrollar fortalezas para enfrentarlo. Este gráfico muestra cuáles son las fuerzas que alimentan la epidemia de tuberculosis en el mundo. ¿Sí? Si queremos entrar en más detalles, podemos ver cómo desnutrición aparece como el factor que contribuye aproximadamente a 2.5 millones de los 10 millones de casos que se notifican cada año en el mundo. En otras palabras, pues lo sabemos, es una epidemia de exclusión social, de pobreza, de inequidad, y eso se refleja en la dieta, ¿sí? Los pobres no cenan en un restaurante Michelin, ¿sí? Simplemente no cenan, ¿ya? Entonces las probabilidades de que la desnutrición desbalancee el sistema inmune y se genere una tuberculosis, pues están suficientemente estudiadas y claras de una manera contundente. Estoy aquí haciendo sobreponiendo varios estudios que muestran la correlación entre índice de masa corporal y tuberculosis.
Y si miramos los otros elementos como consumo de cigarrillo, infección VIH, diabetes, consumo de alcohol, están también fuertemente correlacionados con nivel educativo, ingreso económico y todas las otras determinantes sociales de salud que influyen en el caso de tuberculosis. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con cambio climático? Bueno, el cambio climático está claramente identificado como uno de los más poderosos factores que está creando y va a crear inseguridad alimentaria en el mundo, con todo lo que esto implica a nivel político, porque una vez un Estado pequeño o grande comienza a ver la incapacidad de alimentar a su población, pues la seguridad del Estado está en juego y comienzan a haber tensiones y conflictos en el acceso a insumos básicos como es agua para irrigar tierra árida o a fertilizantes para recomponer un sistema ecológico desbalanceado, más el desplazamiento forzado que implica los conflictos y los desastres que trae el cambio climático. Estos datos, esto lo he tomado disponible en la red del World Food Program, el Programa Mundial de Alimentación de Naciones Unidas, que tiene un mandato para dar respuesta a la inseguridad alimentaria, pero no a las fuerzas que llevan a generar inseguridad alimentaria. En la medida que va a haber un incremento en la temperatura global, hay ya modelajes que permiten estimar cuál va a ser la consecuencia en términos de inseguridad alimentaria. En el caso de tuberculosis estamos frente a un vacío de evidencia sobre cuánto y en dónde vamos a estar enfrentados a ese desafío. Y repito, cuánto va a ser el impacto y en dónde. Porque creo que sabemos todos que el impacto del cambio climático no es uniforme en todos los países. Hay unos más expuestos que otros. Y no estoy hablando aquí de unas islas en el Océano Pacífico que van a quedar sumergidas dentro de 10 o 15 años. Estoy hablando cómo ciertas condiciones de los ecosistemas y geográficas harán que hayan países que van a estar con mucha más probabilidad expuestos a sequías o a inundaciones, con lo que esto conlleva en la seguridad alimentaria. Entonces, eso está bastante estudiado, pero cuando tratamos de ver en tuberculosis estamos frente a un vacío de evidencia que no nos permiten en este momento poder identificar cuán severo va a ser el impacto de la inseguridad alimentaria en los 3 indicadores claves que monitoreamos globalmente: incidencia, prevalencia y mortalidad por tuberculosis. Pero suficiente con saber que el 20 a 25% de las notificaciones de tuberculosis son producto de desnutrición para levantarnos y, bueno, aquí hay algo grave y serio frente a lo que tenemos que montar una capacidad de respuesta. Entonces, ¿qué tan serio, qué tan severo es el problema? Pero también, ¿cuáles son aquellos países que tienen alta carga de tuberculosis y en los que también es probable que va a haber alto impacto del calentamiento, del cambio climático? Para poder comenzar a identificar cuáles son esas prioridades, cuáles son esos lugares prioritarios y cuáles son las intervenciones que probablemente puedan contribuir a mitigar el impacto de ese cambio climático. Aquí no estamos hablando solamente de cómo la comunidad de tuberculosis puede reducir su carga de carbono, que todos tenemos ese compromiso, ¿sí? Reducir la carga de carbono es una responsabilidad de cada uno, pero además de eso es cómo la respuesta que la sociedad dé a la amenaza del cambio climático va o no a contribuir a empeorar la situación de tuberculosis a nivel mundial. Aquí hay unos 3 o 4 mensajes que son, para resumir mi presentación, clave. Que comencemos a tener más conciencia y claridad de que desde la comunidad que trabaja en tuberculosis no podemos ser indiferentes al impacto del cambio climático a nivel global, porque podríamos decir, bueno, pero en Europa Occidental y en países de alto ingreso, pues hay poca tuberculosis y los sistemas sociales son más fuertes, la protección social,
pero hay un elemento que trae el cambio climático y es la migración. Y Europa Occidental lo vive claramente todo el tiempo. La gran mayoría de las personas notificadas con tuberculosis en países de ingresos medios altos y en Europa Occidental, me refiero a Europa porque estamos aquí en Cataluña, ¿sí?, son migrantes. Creo que Jean-Paul me comentaba ayer que alrededor del 80% de las notificaciones en Barcelona, en Cataluña, son migrantes. Y la migración no se acaba por decreto, así lo indiquen los estados o los gobiernos de turno. Es imposible por muchos muros que se levanten parar la inmigración. Entonces, la amenaza del cambio climático sobre las ganancias que se han logrado en tuberculosis no es algo para infundir temor, es algo para que comencemos a desarrollar la investigación que nos ayude a entender mejor la dinámica de esta interrelación y qué es lo que podemos hacer para que la desnutrición y la inseguridad alimentaria no vaya a ser esa bomba que destruya el progreso que se ha logrado en eliminar la tuberculosis. Y aquí viene entonces un elemento clave. La multisectorialidad implica que la protección social, que es otro derecho humano y que es un derecho humano clave en el fin de la tuberculosis, protección social no es otra cosa que la sociedad, los grupos de comunidad viviendo situaciones de vulnerabilidad puedan recibir protección y beneficios que disminuyan el riesgo de desenlaces en salud y en la vida social que lleven a muerte o que lleven a una disminución de su calidad de vida. Países más o menos desarrollados tienen fuertes redes de protección social. La evidencia de estudios, análisis que están ya publicados y algunos que tienen como coautores a colegas en el Departamento de Tuberculosis en Ginebra muestran una correlación proporcional y lineal entre las inversiones en protección social y la incidencia, prevalencia y mortalidad de tuberculosis. Eso suena como obvio, pues si se le da la mano a las comunidades, a los grupos humanos, a los individuos que tienen niveles de pobreza más severa, pues va a haber menos probabilidad de que desarrollen tuberculosis. Pero solamente ahora hemos logrado que la comunidad internacional, reflejado en la declaración política que los jefes de Estado han hecho en septiembre pasado en la Asamblea General de Naciones Unidas en Nueva York con una nueva validación de metas, incluya que el 100% de las personas afectadas por tuberculosis tengan beneficios sociales de protección social. Esto es algo absolutamente inédito, que no había ocurrido antes. Muy bien, gracias. Y que si logramos cumplir y ejecutar va a tener un efecto tan poderoso como el que podría tener una vacuna anti-TB. Y con esto no quiero quitarle el mérito a la vacuna, sino que ya existen intervenciones que permiten eliminar pobreza absoluta y que permiten tener impacto en adherencia a tratamiento, en incrementar porcentaje de curación, pero también en reducir la incidencia, como estos estudios han mostrado en estas inversiones. Esta guía estaremos lanzándola en el curso de las próximas 3 o 4 semanas y es hecha en colaboración con la Organización Internacional del Trabajo, que es la agencia de Naciones Unidas que tiene como su mandato principal el fortalecimiento y desarrollo de los programas de protección social. Y finalmente, darle las gracias a los colegas que en Ginebra que están involucrados en desarrollar esta área de trabajo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta del público. En todo caso, mientras tanto, aprovecharía para preguntarte, tú que conoces muchos países donde has trabajado en tuberculosis, ¿en qué países crees que la tuberculosis quedará más afectada por el cambio climático? Bueno, no quiero dar respuestas temerarias, pero hay países como Bangladesh, por ejemplo, que tiene una alta carga de tuberculosis y que es uno de los que está alto en la lista de ser afectado por el cambio climático, no solamente por las condiciones geográficas del país, unas grandes proporciones de tierra con una altura sobre el nivel del mar muy baja, la dependencia del ciclo de los monzones
en la generación de lluvias para irrigar la tierra y el tamaño de la población, porque muchos de estos países que tienen más riesgo de ser afectados por el cambio climático y tuberculosis son países muy populosos: Indonesia, Filipinas, Bangladesh, India. Entonces no estamos hablando aquí del impacto que va a tener sobre 5,000 personas, sino sobre proporciones muy significantes de la población mundial. Muy bien. Bien, son ya las 3 prácticamente, creo que queda muy claro. Yo creo que debemos tomar nota de que con la pandemia de COVID que continúa, el problema que podemos tener en el control de la tuberculosis puede ser el cambio climático. Gracias pues a todos los asistentes, a todas las entidades participantes, y lo citamos para las jornadas de enfermedades emergentes que serán aquí mismo los días 10 y 11 de junio. Muchas gracias y hasta pronto.